Bendecido sea el nombre del Señor en esta mañana, gloria a Dios. Hermano, le voy a pedir que busquen la palabra en Lucas 15. Versículo 17. Vamos a estar tocando, gloria a Dios, gloria a Cristo. Lucas 15, el versículo 17. Y estamos atentos a la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios es capaz de hacer cosas más grandes de las que nosotros pensamos. Por medio de la palabra, Cristo nos dejó saber que cosas más grandes que Él haríamos nosotros. Por medio de la palabra, Dios le ha dado a esa iglesia poder, autoridad, unción. Y por medio de la palabra somos hechos libres. Gloria a Cristo. Lucas 15, versículo 17. Lee la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Nuevamente. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Padre, en esta mañana, Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios mío. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios grande, nuestro Dios fuerte. Ante ti venimos, ante ti nos presentamos para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que es poderosa, tu palabra, Señor, que es poderosa en nuestras vidas, que tiene autoridad, Señor, para cambiarnos, para hacernos nuevos, para, Señor, hacer la obra que tú tienes para nosotros por completo, Padre Celestial. Señor, me presento delante de ti y te pido que con toda libertad y autoridad pueda predicar esta tu palabra, Señor. Padre, que cale en los corazones y que podamos, Señor, entenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que comúnmente desde que nos convertimos es una que hemos escuchado una y otra vez. La parábola del hijo pródigo que se encuentra en ese capítulo 15 que nosotros le llamamos el capítulo de las cosas perdidas. Ahí estábamos nosotros fuimos parte de ese capítulo en un momento dado, pero Dios nos encontró. Encontramos salvación en medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir en esta mañana a través de esa parábola del hijo pródigo y quiero que entienda todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí somos o hemos sido en algún momento hijos pródigos. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que entender que aún nosotros estando en la iglesia, a veces actuamos como pródigos. Pródigo es una persona que desperdicia, una persona que tiene poco, que desparrama las cosas que se le han dado. Y a veces nosotros, y lo digo y lo traigo al principio, porque quiero que todos nos identifiquemos con esta palabra. Quiero que todos entendamos que en algún momento o hemos sido o podemos ser hijos pródigos. Pero el Señor, hermano, en esta parábola, lo que nos habla, lo que nos dice, lo que nos revela acerca de su voluntad para con nosotros, es hermoso. Y vamos a encontrar en esta palabra lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Lucas 15, el versículo 11. Puede acompañarme ahí, hermano. Lucas 15, versículo 11, verso 3 al 13, dice: también dijo, Cristo hablando,
Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermano, como le mencioné, todos o hemos sido o podemos llegar a ser hijos pródigos delante del Señor. Podemos llegar a tener una actitud que lleva al desperdicio. Una actitud que nos lleva a, como ese hijo fue a donde su padre: dame todas las bendiciones, todas las bendiciones. Dame todo lo que es mío, dame toda mi herencia, dame todo lo que tú tienes para mí. Pero yo no voy a vivir bajo las reglas de tu casa. Pero yo no voy a vivir bajo tu autoridad. Pero yo no voy a vivir conforme a lo que tú quieres para mí. Y nosotros acostumbramos a ver eso en el perdido, acostumbramos a ver esta palabra de la forma de alguien que se fue, pero ¿cuántas veces estamos presentes, pero nuestro corazón está lejos? ¿Cuántas veces estamos presentes, pero, hermano, vivimos como pródigos, vivimos desperdiciando? Necesitamos, hermano, necesitamos arrancar de nuestro corazón todo lo que nos lleva a esas actitudes. Debemos sacar de nuestro corazón todo aquello que se levanta en nosotros, hermano, porque somos seres humanos. Y a veces se puede levantar en nuestro corazón el deseo de las bendiciones de Dios apartado de su voluntad. Los deseos de la bendición de Dios alejados de las reglas de su casa. Queremos ser hijos, pero si no vivir bajo la autoridad de un padre. Y eso es común en nuestros días. Lo que estoy hablando no es nada fuera de lo normal, tristemente, para nuestros días. Personas que dicen: yo soy cristiano. Personas que dicen: yo pertenezco. Personas que dicen: yo soy bendecido, como leímos, hermano, porque las promesas de la Biblia son fieles y verdaderas en Cristo Jesús. Son reales, son poderosas. Pero vemos en nuestros días que queremos las promesas, pero no queremos a Dios. Queremos vivir bajo la bendición de Dios, pero no queremos ser siervos. Queremos la amistad sin el servicio. Queremos la bendición sin el sacrificio. Entonces no puede estar eso en nosotros. No puede permanecer en Dios un pródigo. No puede permanecer en Dios alguien que viva desparramando los bienes que Dios les ha dado. Esta actitud lleva a bienes desperdiciados, oportunidades desperdiciadas, lleva a talentos enterrados. ¿Ve cómo podemos identificarnos nosotros? Yo, hermano, esto que les menciono no es porque no lo haya vivido. Yo he vivido tiempos en mi vida donde he tenido que volver en sí. He tenido que, como el hijo pródigo, darme cuenta: Señor, yo estoy viviendo como pródigo. Las bendiciones que tú me has dado. Hermano, cuando Dios nos sana, que le pedimos a Dios: sáname, que te voy a servir. Y no le servimos. Le pedimos a Dios: libértame y te voy a servir. Y no le servimos. Le pedimos a Dios: Señor, si tú me libras de esta, te voy a servir, y no le servimos. Somos pródigos. Y yo lo he vivido en mi vida, momentos donde tengo que entrar en sí porque las bendiciones de Dios han sido tan grandes y de momento me encuentro no haciendo la voluntad de Dios para con mi vida, y hay que haber un momento de volver en sí, de entrar
en la voluntad del Señor. Mira lo que le pasó a este joven. El versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, a eso llegamos. A eso llega la condición de pródigo. La condición de pródigo llega a llevarnos a lugares que nosotros no pensábamos nunca llegar. Buscamos, porque inevitablemente, hermano, vamos a buscar cómo resolver el asunto, porque es inevitable que llegue la crisis. La crisis va a llegar. La crisis, el día malo, llega a nuestra vida, a todos. Ninguno estamos exentos de que llegue el día malo. No hay ninguno de nosotros que no se... Hermano, ¿cuántos días malos le ha llegado a usted en su vida? Llegan. Yo lo que tengo son 30 años y me han llegado unos cuantos. Y llegan esos días malos. Pero ¿dónde vamos a recurrir? El hijo pródigo, como había malgastado todo, había malgastado, hermano, malgastado. O sea que no tiene nada y lo que tenía lo depositó en donde no debía depositarlo. Las riquezas que se le habían dado fueron desparramadas en maldad. Fueron desparramadas en lo que no conviene, en algo que no le iba a llevar fruto, en algo que lo dejó con hambre, en algo que lo dejó vacío, en algo que lo dejó deseando algarroba, en algo que lo dejó sin esperanza, en algo que lo dejó sin alimento, hermano. Yo no sé, yo creo que nosotros no sabemos lo que es pasar hambre. Nosotros no sabemos lo que es pasar verdaderamente un hambre y una necesidad. Lo que es tener una necesidad tan profunda, un vacío tan profundo que no hay que lo llene, que no hay nada que lo satisfaga. No entendemos eso, pero eso se manifiesta. Eso podemos entenderlo. Podemos verlo en la vida del pecador. Y en ocasiones podemos hasta sentirlo. No sabemos lo que es un hambre física, pero en un momento dado hemos sentido el vacío que provoca un hambre espiritual. Cuando la gente tiene hambre, hermano, lo peor que le puede pasar a un gobernante de un país es que la población tenga hambre. Es lo peor que le puede pasar. Porque una población con hambre es una población que está dispuesta a destruirlo todo, ya nada importa. Nada importa. Cuando hay hambre, no importa más nada. Y este joven se encontraba en esa condición, con hambre, de que ya no importaba ni comer de los desperdicios que dejaban los cerdos. Ya no le importaba eso. Y así mismo nosotros en nuestro vacío, cuando hemos malgastado todo, cuando hemos desparramado todo, podemos llegar a desear cosas viles, cosas que nosotros en nuestra mente cabal nunca hubiéramos deseado. Llegar a profundidades del pecado que nunca hubiéramos pensado que hubiéramos caído. Ese es el peligro de vivir como pródigo. Llegar a la condición de este joven.
Buscamos en todos lados cómo resolver el asunto, llenar este vacío, pero el vacío solo crece hasta que llegamos a desear y buscar llenarnos con cosas que antes hubiéramos considerado repugnantes. Y esto no es solamente, hermano, cosas físicas, porque a veces pensamos que el pecado, las profundidades del pecado solamente son profundidades físicas, como vicio, como alcohol, como el pecado que uno comete con su cuerpo. Pero podemos llegar a profundidades emocionales, a profundidades de actitud, de conducta, que llegamos a un momento que nosotros nunca pensábamos que nuestra mente iba a contemplar ciertas cosas y de momento las estamos contemplando. Que la mente de nosotros estaba siempre en la bendición, en que todo está bien porque es que estamos con Dios y pasaba una cosita y esos son pajitas que le caen a la leche porque estamos en la bendición, porque estamos en nuestro juicio cabal. Pero de momento, cuando viene ese espíritu de hijo pródigo sobre nosotros, pasa algo pequeñito y nuestra mente lo convierte en me voy. Nuestra mente lo convierte en salgo corriendo. Nuestra mente lo convierte en ay, ¿cómo voy a quedarme en ese lugar? Porque hemos quitado nuestra mirada del Padre. Hemos quitado nuestra mirada de la voluntad de Dios y a dónde pertenecemos. Ha entrado en nosotros el pródigo. Ha entrado en nosotros ese sentir que hubo en el hijo pródigo de que quiero tal cosa pero no quiero esta. Pero cuando estamos en la casa de nuestro Padre, hermano, la bendición viene junto con responsabilidad. La bendición viene junta con los mandamientos. La bendición viene junta con esto, hermano. Nosotros estamos aquí congregados en esta mañana porque la bendición de Dios, parte de la bendición de Dios en nuestra vida y su voluntad para con nosotros es precisamente unirnos y estar aquí, adorando su nombre, escuchando palabras, conociendo cada día más y más de aquel que nos conoce por completo. Y llegamos a ese versículo 17, que dice, y volviendo en sí dijo. Mano, todos tenemos que tener un momento, cuando nos vemos que estamos viviendo como pródigos, que vemos que hemos desechado ciertos aspectos de lo que es la vida cristiana y nos encontramos viviendo como pródigos, o de momento pensamos, creo que me estoy dirigiendo a eso. Tiene que haber un momento de entrar en sí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Todos en nuestra vida, aquel que le sirva al Señor, nosotros tuvimos un momento de entrar en sí. Nosotros en nuestra vida de pecado llegó un día que dijimos, ya yo no puedo seguir así. Tiene que haber algo mejor que esta vida que yo estoy viviendo. Yo por lo menos yo no conocía, pero nada de lo que era Dios. Yo no conocía nada del Señor. Yo no conocía que había un evangelio. Yo no conocía que había lo que era una iglesia verdadera. Yo no conocía nada de eso. En el momento que yo volví en sí, yo me encontraba solo, llorando, encerrado en mi carro y simplemente miré para el cielo y dije, si hay un Dios, si tú eres real, haz algo en mi vida. Haz algo en mi vida. Volví en sí. De momento me cayó encima toda mi condición y comencé a llorar y entendí qué era lo que yo estaba viviendo, el daño que le estaba causando a los que estaban alrededor mío, a mi familia. Me di cuenta de las oportunidades que había desperdiciado y entonces Dios permitió un momento en mi vida de claridad mental. Un momento en mi vida donde yo pude entender que había un Dios real,
que había un Dios verdadero, que había un Dios que estaba dispuesto, hermano, a salir al encuentro. Y cuando volvemos en sí, hermano, y nos arrepentimos de nuestros pecados, mira lo que sucede. El versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y mire esto, hermano, lo hermoso del Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, Dios es tan misericordioso, es tan bueno, que sale a nuestro encuentro. Cuando nosotros, como estaba diciendo nuestro hermano Andrés, nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros no éramos dignos de salvación. Pero Dios es tan misericordioso que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él a su tiempo envió su hijo para que muriera por nosotros, por los pecadores. Él salió al encuentro del pecador. Nosotros, hermanos, ninguno de nosotros estamos aquí porque nosotros amamos a Dios primero. Él fue el que nos amó primero a nosotros. Ninguno de nosotros estamos aquí porque nosotros, de nuestro bien, de nuestro bueno corazón, dijimos: ay, yo quiero a Dios. Nosotros estamos aquí porque, hermano, la misericordia de Dios se extendió sobre nuestra vida. Tuvimos un momento de volver en sí. Tuvimos un momento donde tuvimos esa claridad, hermano, y eso solamente viene del Espíritu. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu, porque nosotros estábamos, la Biblia dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, sin pulso, sin voluntad. Y Dios opera en la vida del ser humano de tal forma que, hermano, nos permite un momento de entrar en sí. Y esos momentos se deben aprovechar. Se deben aprovechar y si estamos aquí en esta mañana, hermano, Dios nos permitió ese momento, lo aprovechamos, lo recibimos. Pero aún en este caminar como cristianos, Dios permite unos momentos de entrar en sí. Porque a veces nos alejamos. A veces decidimos simplemente no vivir a la altura de la voluntad de Dios para con nuestra vida. Dios quiere que caminemos este camino. Y nosotros decidimos: déjame caminar un camino paralelo, que se parece, pero no es. Déjame caminar un camino que está juntito al camino que Dios quiere que yo camine. Pero cuando llega el momento de la encrucijada, que Dios dice: tienes que tomar una decisión de seguirme a mí o seguir amando esto, la encrucijada se nos hace tan difícil. La encrucijada se nos hace tan fuerte. La encrucijada se nos hace tan pesada. Y vemos el camino que Dios quiere que cojamos, lo vemos más difícil que el de permanecer como estamos. Y cuando llegamos a esa encrucijada, hermano, siempre la mejor decisión va a ser seguir el camino que Dios quiere que caminemos. Siempre. No hay otra opción en eso. Si nosotros queremos seguir el camino de Dios, si no queremos ser hijos pródigos, tenemos que seguir el camino de Dios.
nosotros no resolvemos nuestra condición, hermano. Nosotros no podemos resolver nuestra condición. Por eso fue que clamamos. Por eso fue que nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y dijimos, Señor, haz algo en mi vida. Rescata mi vida, porque yo no puedo. Por eso fue que nosotros clamamos así. Porque reconocimos que no podíamos. Entonces, hermano, ¿por qué a veces tenemos tanto miedo de acercarnos a Dios? Parece algo como que contradictorio. Que queremos que Dios obre en nosotros, pero tenemos miedo de acercarnos a Él. Tenemos miedo de ir a nuestro Padre. Pero hermano, si nosotros queremos resolver algunas cosas en nuestra vida, tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacerlo solos. Y solamente yendo al Padre, aun si has pecado. Si has pecado, David pecó, David falló. Y la diferencia de David y Saúl es que cuando David se dio cuenta de su pecado, ¿qué hizo? Corrió a donde el Padre. David escribió, ¿a dónde iré de tu espíritu? No hay para dónde ir. No hay para dónde recurrir. Si nosotros, como cristianos, hermanos, y entienda esto, si nosotros como cristianos nos encontramos que nos hemos desviado de la voluntad de Dios para nuestra vida, irnos más lejos no es la solución. Correr más lejos no es la solución. A Dios no hay quien se le esconda. Los pies de Dios alcanzan a cualquiera. Nadie puede. David dijo, si me fuera a los montes, ahí tú vas a estar. Si me fuera a lo profundo de la tierra, si las tinieblas me escondieran, aún las tinieblas mismas resplandecerían. Así que, si te encuentras en un momento donde tú mismo reconoces, vuelves en sí y dices, no estoy viviendo a la altura de lo que Dios quiere que yo viva. La solución no es correr al lado opuesto. La solución es correr a los pies de Cristo. Y hermano, y decirle, porque el hijo pródigo comenzó a decirle a su padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno. Y antes de que él pudiera decir lo que tuviera en su mente de él decir, yo no soy digno de ser tu hijo, el padre le dijo, vístanlo, pónganle un anillo. Y lo pusieron en el lugar donde su padre lo quería. Entienda eso, hermano. Nuestro mejor lugar es donde el Padre nos quiere. No es lo que nosotros, porque a veces nosotros porque podemos errar de dos formas. Podemos errar de la forma de que menospreciamos la voluntad de Dios para nuestra vida, pero también podemos errar de la forma que tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y entonces tenemos un concepto de que la voluntad de Dios en mi vida es grandeza. Y hermano, la voluntad de Dios en nuestra vida es simplemente que estemos en Él. ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué es lo que Él va a hacer? A veces no sabemos, pero yo creo que no hay posición más grande delante de Dios que la de siervo. No la hay. Cristo mismo, cuando vino aquí en la tierra, que se arrodilló, se ciñó la cintura con una toalla y se arrodilló ante los discípulos para lavarle los pies. Cuando Pedro le dijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? Si eso es un trabajo de esclavo, eso es un trabajo de siervo. Pedro fue el que lo reconoció como, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces, él estaba viendo al Hijo del Dios viviente ponerse una toalla en la cintura y arrodillarse ante sus discípulos, el maestro arrodillándose ante sus discípulos para lavar sus pies. Para lavar sus pies.
Pedro rehusó, pero Jesús le dijo que eso tenía que hacerse. Que en otra ocasión les mencionó, el más grande entre ustedes debe ser el más pequeño. Debe ser el que sirva. La grandeza de los hombres y la grandeza de Dios es muy diferente. Y lo que nos dicen en este siglo, lo que nos dice esta sociedad, es lo opuesto a lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos dice y nos instruye y nos enseña que la bendición de Dios está en servir. Está en ser pequeño, gloria a Cristo. Y hay una advertencia. Hermano, si vamos al Padre, nada puede impedir que llegamos a Él. Porque Él nos encuentra también en el camino. Pero podemos errar de otra forma. Porque podemos decir, podemos pensar, ya yo soy de la familia, ya yo tengo el vestido, ya yo tengo el anillo, ya yo estoy adentro. Yo no estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios, no encuentro nada del pródigo en mí. Estoy bien y gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero en esta parábola también hay otra advertencia. Porque mira lo que sucede cuando el hijo pródigo llega y el padre lo pone en su lugar. Pero se levanta el hermano del hijo pródigo y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Ese es el versículo 25 al versículo 30. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, oyó celebración. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Qué está pasando aquí en casa? Que tanta felicidad, es que me van a recibir a mí, que acabo de llegar. Y le dice uno de los criados, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire qué tremendo, hermano. El hermano mayor llega a su hermano menor que estaba, pudiéramos decir que lo tenían por muerto. Y llega y escucha celebración y en vez de unirse a la celebración de rescate de su hermano, se enoja. Y dice, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermano, que no esté esto en nuestro corazón. Así mismo como no debe de estar ese espíritu de ser hijo pródigo, tampoco debe de estar este espíritu de nosotros no desear el bien de nuestros hermanos, de nosotros no desear el rescate de otras almas. No puede haber eso en nuestro corazón, hermano. Nosotros que estamos en la casa, nosotros gozamos de unas bendiciones, de unos beneficios, hermano, de una herencia tan grande, tan hermosa. Y teniendo esa herencia, teniendo esas bendiciones, hermano, es para compartirla. Es para que se abran las puertas de nuestro corazón para recibir aún a la persona que nosotros pensamos que está más mal y que Dios no puede hacer nada. Nuestro corazón debe estar abierto y estar dispuesto para trabajar con las situaciones más incómodas que se puedan presentar. Nuestro corazón debe estar abierto para recibir a las personas, hermano, que nosotros pensaríamos, porque los tenemos aún en nuestra familia, que son difíciles. Que nosotros miramos y decimos,
Señor, yo voy a seguir orando porque más nadie puede hacer algo. Cuando Dios los traiga, hermano, porque Dios, hermano, Dios hace de seguir añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, por encima de todo trama del enemigo, por encima de cualquier cosa, Dios va a añadir a la iglesia a los que son salvos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. No hay otra cosa que podamos hacer que no sea esa. Y entonces, nosotros no podemos ser como este hermano mayor. Y mira qué tremendo que es el hermano mayor. Nosotros somos hermanos mayores de aquellos que entran por esa puerta cuando reciben a Cristo. Porque nosotros llevamos más tiempo. Nosotros hemos conocido, hermano, y no es tener un conocimiento por tenerlo. No, es que esa persona que se está levantando puede que pase por las mismas situaciones que nosotros hemos pasado. Hermano, y hay cosas que uno crece en fe, uno crece en fortaleza. Yo que soy menor que muchos aquí, yo he aprendido de la fe de ustedes. Yo he aprendido de cuando ustedes han pasado por pruebas y han salido al otro lado. Yo he aprendido a que Dios pueda hacer eso en mi vida también. Y entonces, disculpa hermano, que estuve como una semana con monga y la garganta. Entonces, nosotros, yo he recibido de ustedes bendición. Y le doy gloria a Dios que no fui recibido como recibió el hermano mayor al hijo pródigo. Y así debemos de nosotros, hermanos. Así debemos ser. Recibir al pródigo. Parecería, porque hermanos, nosotros tenemos como seres humanos vamos a poner ciertos prejuicios. El que malgasta no se le debe dar más, porque malgastó lo que se le dio. El que ha vivido desperdiciando no es digno de que se le confíe algo. Y ante nuestra humanidad, y en algunas cosas eso pudiera ser un consejo sabio, pero ante lo espiritual, ante lo que tiene que ver con la fe, cuando Dios nos dice que el padre salió al encuentro del hijo pródigo, hermano, el padre sabía quién era su hijo. El padre sabía que ese muchacho que estaba llegando no estaba bien, no había hecho bien, no estaba llegando no iba a llegar con lo mismo que él le dio. No iba a llegar con el bolsillo lleno de los bienes que él le había dado. El padre sabía que ese muchacho estaba vacío, que ese hijo pródigo había llegado sin nada, con las manos vacías, con el corazón vacío, que lo único que podía hacer algo era un abrazo del Padre, era un beso del Padre. Y así mismo debemos nosotros venir a Cristo y recibir a aquel que viene a Cristo. Lucas 15 del 31 al 32 y concluimos. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida es para salvación, hermano. No es para que desparramemos las bendiciones que Él nos ha dado. No es para que nosotros vivamos a sus espaldas. La voluntad de Dios es para la salvación de nuestras vidas y la salvación, hermano, del perdido. Vamos a estar puestos de pie
Vamos a orar. Hermano, si usted halla en su corazón algo del hijo pródigo, corra al Señor, porque el Señor es capaz de encontrarlo en el camino y encaminarlo nuevamente hacia su voluntad. Si encuentra algo del hijo mayor, Dios es capaz de perdonar aún eso y de enseñarte la bendición de Él, enseñarte que ya tú estás presente aquí y que las bendiciones que Él tiene para ti son grandes y hermosas. En el Padre te bendecimos en esta mañana. Te damos gloria, te damos honra porque tú eres Dios poderoso. Porque tú, Señor, eres Dios grande, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana. Señor, nosotros hemos sido hijos pródigos en muchas ocasiones. Pero tú, Padre, nos has recibido. Pero tú, Padre, has hecho cosas grandes en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, que si en nuestro corazón hay algo del hijo pródigo, Señor, perdónanos. Ante ti venimos en esta mañana y te pedimos que hagas tú conforme a tu voluntad en nuestra vida. Señor, ¿a dónde iremos sino a ti? Señor, ¿quién es capaz de transformarnos sino tú? Señor, ¿quién es capaz de darnos esperanza en medio de nuestras crisis sino tú? Señor, si hay algo del hijo mayor en nosotros, te pedimos perdón. Te pedimos que seas tú obrando en nosotros, que podamos comprender que las bendiciones que tú nos has dado, Señor, son grandes y son poderosas. Y hay hermosura en tu herencia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, te presentamos al joven que nos acompaña en esta mañana. Señor, mira a Luis. Mira a Luis, mira su corazón, mira su mente, Padre Celestial. Mira, Señor, la confesión que él ha hecho ante tus hijos, Padre Celestial. Te pedimos que tú obres en su vida, que tú libertes su mente, que tú libertes su corazón, que tú hagas la obra por completo, Señor, y que él pueda entrar, Señor, en volver en sí, en un juicio cabal de entender que tú eres capaz de hacer cosas más grandes que las que te pedimos, que tú eres Dios que liberta, que tú eres Dios, Señor, que nos encamina por el camino que debemos andar. Te presentamos a Luis, Señor, te damos gracias por él en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Karen Camacho pide oración, petición especial por su familia y su salud. Y Saturnino también pide por salud de Paola y de Michelle. Saturnino es el que siempre está con nosotros los domingos, su familia. Así que oramos por ellos también. Gloria a Dios. Nuevamente excusamos a nuestro pastor que se encuentra en Florida cumpliendo deberes ministeriales de la presidencia, así que lo excusamos en esta mañana. Vamos a hacer despedido. El martes estamos aquí, culto de oración.